No, bueno, primero gracias a ti, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues mira, yo creo que, en primer lugar, yo creo que en estos 3 años, algo muy importante ha sido el compromiso de la gobernadora con la cultura. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, en broma, decía que habría que clonar a la gobernadora 32 veces, porque no todos los gobernadores se comprometen con la cultura. En muchos estados, aunque cada estado tiene mucha cultura en México, o sea, yo creo que no hay estado que no tenga una tradición cultural muy importante. Algunos gobernadores siguen viendo la cultura como un accesorio, o sea, como el adorno del gobierno. Y creo que en ese sentido la gobernadora fue al revés, sí lo visualizó como una parte de sus ejes de trabajo importantes, porque Tlaxcala es, sin duda, una de las potencias culturales más importantes del país, inclusive por su propia organización social, o sea, por la historia de Tlaxcala. O sea, Tlaxcala, todo lo llamado por algunos historiadores la República de Indios, subsistió en las estructuras de las fiscalías, de las comunidades, y continúa, es decir, no se rompió de alguna manera ese sustrato tradicional cultural de Tlaxcala, y eso hace que sea por eso tan profunda y tan rica la cultura de Tlaxcala. Entonces, si lo ves desde esa óptica, entiendes que inclusive desde en lo social y en lo político, una persona tiene más reconocimiento o más prestigio si es fiscal a que si es diputado local. Viven del desprestigio. Entonces, o sea, porque la organización de Tlaxcala pasa por una organización cultural alrededor de las fiestas patronales, alrededor de la iglesia, alrededor de la elaboración de las fiestas tradicionales, alrededor de la milpa, alrededor del pulque. Es la organización social. Entonces, cuando la entiendes también como un tipo de organización política y de peso en cada uno de los lugares del territorio tlaxcalteca, pues entiendes que la cultura es importantísima. Yo creo que así lo entiende la gobernadora. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, cuando ella me invita, que estaba yo en el encargo de ser vocero de la Secretaría de Cultura a nivel federal, pues una de los ofrecimientos que hace la gobernadora es que tenía el compromiso de campaña de transformar el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a Secretaría de Cultura. Entonces, que ese tendría que ser mi primer encargo, poder ocuparme de que esa transformación se llevara a cabo. Entonces, creo que eso habla, en primer lugar, de una voluntad política. Y en segundo lugar, el tema presupuestal. Cualquier cosa que uno diga, por más buenas intenciones que sean, si no tiene presupuesto, se llama demagogia. O sea, no decir, ay, yo apoyo tal y me encanta tal otro. Si no le pones dinero, demagogia pura. No existe. Entonces, el presupuesto de cultura ha crecido sostenidamente. En promedio de los 3 años de esta administración ha crecido en términos reales, con inflación, aumento que siempre tiene, etcétera, cerca del 30%, que es mucho dinero. O sea, yo recibí un instituto con un presupuesto de 39 millones de pesos y ahora vamos en 62 millones de pesos. O sea, hay un aumento importante y además se complementa con aumentos en infraestructura, o sea que no se ve reflejado en el presupuesto de la Secretaría, pero sí está comprometidas obras de infraestructura cultural. Entonces, si eso lo sumas, pues se ha invertido lo que nunca. O sea, el presupuesto histórico de cultura, pues ya lo superamos cada año en esta administración. Y creo que eso también es importantísimo. O sea, ahorita hablaremos de las cosas de fondo. Pero en el tema institucional, o sea, poder comprometerte a una secretaría porque se entiende la cultura como un factor de transformación. Y 2, meterle dinero, eso ya es la mitad del trabajo. Porque eso habla de voluntad política. Por más buen funcionario que uno sea, o mal funcionario que uno sea, o regular funcionario que uno sea, hay una variable que es la voluntad política que hace la diferencia entre una cosa y otra. O sea, hay malos funcionarios
que se sostienen por la voluntad política de alguien. Hay buenos funcionarios que, aunque hagan bien su trabajo, si no hay voluntad política, no van a ningún lado, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. O sea, sí había una voluntad política de la gobernadora de impulsar la cultura. Y yo creo que independientemente de mí, de yo como persona, creo que la gobernadora tiene esa visión de ser una gobernadora que apoya la cultura, y creo que eso pues debe reconocerse. Te escucho, eres un personaje completamente opuesto a lo que conocí, eres ahora sumamente institucional, escucho al funcionario, pero me queda claro que no asumes el papel que tienes ahora, porque todos entendemos que sí, la gobernadora hizo el cambio de Instituto Tlaxcalteca de Cultura a Secretaría de Cultura, que le ha invertido dinero, sí, pero también es evidente que un funcionario puede llegar y medio cumplir con el plan que entrega, y tú claramente has hecho un papel por encima del documento. Tú trajiste a Beatriz Gutiérrez Müller, tú trajiste a Paco Ignacio Taibo, tú has hecho un trabajo más allá del documento. Pues pocos lo saben, pero tus relaciones a nivel nacional le han dado a Tlaxcala la posibilidad de ir a tocar puertas que hoy te tienen pues en la antesala de irte al gobierno federal, y creo que eso también hay que comentarlo. No eres un funcionario que esté solamente a lo que te dicen haz o deja de hacer. Tan es así que has traído aquí al exgobernador José Antonio Álvarez Lima cuando sabemos que políticamente pues no era bien visto en Tlaxcala, y sin embargo tú lo trajiste y ahora lo vemos más identificado en algunos eventos, simplemente porque Toño Martínez de Cultura dijo: voy a ponerle el nombre de su esposa a una de las salas importantes en Apizaquito, y esas también son cosas que hay que comentar. ¿Qué hiciste o qué te llevó a ponerle ese nombre a esa sala? ¿Fue una cuestión de afecto? ¿Fue una cuestión de juego político? ¿Fue un poco de todo? Bueno, sobre lo primero, pues yo digo que elogio en boca propia es vituperio. Y no, más bien, no es que cumplí el documento, es que yo hice el documento. O sea, esa es la diferencia. Me parece que también es tomarse en serio los retos. No, porque es, bueno, crear una secretaría, entonces pues lo más fácil es entender cuál es la inercia y nada más seguirla haciendo, ¿no? Y la otra es tomarte en serio el encargo. Eso sí dice muy bien el presidente: una cosa es el cargo y otra cosa es el encargo. Y mi encargo era ser buen secretario de Cultura y además pues generar la secretaría y hacer una serie de cosas. Y entonces el encargo, pues si uno no se lo toma en serio, pues no haces nada. Planteamos, después de, digamos, la plática conceptual con la gobernadora, pues planteamos 3 ejes de trabajo: la educación artística, el que tiene que ver con la recuperación de la infraestructura cultural y el que tiene que ver con la defensa del patrimonio. Entonces, a partir de esos 3 ejes de trabajo, pues pudimos generar una serie de proyectos y programas que fueran cumpliendo las metas y los objetivos de esos ejes de trabajo. Esto, que podrá parecer una cosa muy básica, realmente no existía. O sea, la política cultural, digamos, en Tlaxcala, pues más bien era entre un cajero automático y hacer eventos. Y una serie de favores políticos, o de amistad, o de compadrazgo. O sea, digamos, no había como un derrotero de qué se tenía que hacer. Eso, por un lado, pues a muchas personas de la comunidad artística pues los beneficiaba, porque llegaban y casi sin presentar un proyecto pues les daban un cheque y se sentían apoyados. Lo que dice Héctor Aguilar Camín, el apapacho. Sí, claro. Pero nosotros era al revés. O sea, nosotros planteamos una serie de cosas a la comunidad, a los medios de comunicación, y dijimos: vamos a trabajar en estas 3 cosas. ¿Cuál es nuestra meta? Ser la Universidad de las Artes, y por eso vamos a hacer licenciaturas. ¿Cuál es nuestra meta? Tener un modelo de gobernanza de patrimonio único en el país. Creamos el CONSAFRAN, el expediente de las alfombras de Huamantla, que ya se va a la UNESCO, el tema del plan de salvaguarda de la Talavera, pero de manera institucional. Es decir, no es de que
Hay un cuerpo colegiado que revisa, que aprueba, que tiene un decreto. ¿Sí? Institucionalizamos esa parte, la restauración de los murales de Don Desiderio. Evidentemente un eje transversal es la inclusión. Hicimos la Semana Cultural Tlaxcala Diversa. Pero todo está ordenado bajo una serie de ejes de trabajo, objetivos y metas. Y entonces eso también, evidentemente, pues a quienes estaban acostumbrados a llegar por un cheque, pues ahora le tienes que pedir un proyecto, le tienes que decir que, digamos, sume a estos ejes de trabajo. Y algunos no quieren. Entonces, bueno, eso nosotros hemos querido tener siempre diálogo y mantenido diálogo con toda la comunidad cultural, inclusive con nuestros malquerientes, y a muchos los hemos convencido de que si se suman a alguno de estos ejes, que si suman a esa visión, pues hay un camino también de crecimiento sobre eso. Entonces también muchos artistas plásticos han sumado a la Escuela de Artes, que convertimos en licenciatura, el tema de la licenciatura de música, la primera fuera de la Ciudad de México del Conservatorio Nacional, y que además, lo decías, fue modelo para la certificación académica del Centro de Estudios Musicales de la Sierra de Oaxaca, el CECAM, que es una escuela prestigiosísima de música de comunidades indígenas y que no tenía certificado académico. Cuando el secretario de Cultura de Oaxaca conoció lo que estábamos haciendo, pues lo replicó en Oaxaca, ¿no? Entonces, ya en el INBA se le llama el modelo Tlaxcala para este tema de descentralización educativa. Entonces, pues no, más bien es eso. O sea, ¿por qué parece que excedimos el manual? Pues porque nosotros hicimos el manual y porque es un manual que no tiene una inercia, sino que plantea pues una serie de cosas que también son peticiones de la comunidad. O sea, tener infraestructura cultural digna, poder tener estas oportunidades de profesionalización, poder conservar el patrimonio. Yo creo que a la larga todo el archivo de lo que está haciendo en el CONSAFRAN pues va a ser una cosa valiosísima, ¿no? Porque tenemos ahí los expedientes de la catedral, ahora el que hicimos en Huamantla, todo el plan de salvaguarda de Talavera, lo de los murales del maestro, pero nos estamos metiendo también con otros temas patrimoniales y que poco a poco se van desplegando esos proyectos. Eso por un lado. Y sobre la pregunta de doña Verónica, pues porque es una de las artífices del modelo cultural contemporáneo en Tlaxcala. Es decir, durante el mandato de José Antonio Álvarez Lima, ella se convierte en una gran promotora cultural, crea el Museo de la Memoria, que fue un hito a nivel nacional en esa época, el Archivo Histórico, el Colegio de Tlaxcala, todo eso se funda en esas épocas, el Centro Cultural La Libertad, que en ese momento también era un modelo pues muy importante, porque es el primer centro cultural del país que genera un modelo tripartito entre la Federación, el Estado y los privados, a través de un fideicomiso que genera un mejor funcionamiento cultural, que eso es algo de lo que hay que seguir aprendiendo. Es uno de los temas importantes en cultura a nivel nacional, a nivel estatal. Entonces, para mí era importante el espíritu de doña Verónica, o sea, como constructora de instituciones y como visionaria de lo que se tiene que hacer, que nos guiara. O sea, porque al final estábamos haciendo un poco lo mismo. O sea, empezar a imaginar nuevas cosas, esa meta que te digo, el sueño de la Universidad de las Artes. O sea, nos guía ese tipo de personajes que fueron construyendo instituciones que en su momento eran novedosas o que aportaban algo más a la cultura. Entonces, por eso lo hicimos, y evidentemente, bueno, también tuvo en ese momento pues una lectura política que no se puede obviar. Pero en el fondo, digamos, tiene que ver con un tema de reconocimiento a un tipo de trabajo cultural que en su momento fue novedoso, inclusive a nivel nacional. Ella era muy reconocida como promotora cultural, y que ahora pensamos que estamos
en un momento similar de construcción de una agenda cultural ya propiamente del siglo XXI, contemporaneizarla, que no lo estaba, y poner al día a Tlaxcala en materia de políticas culturales. Y aquí entre nos, ¿eso te generó problemas al interior del gabinete, comentarios buenos, malos, alguna confrontación? Fíjate que no. ¿Ninguna? Fíjate que no, porque tengo la fortuna de que tanto mis compañeros de gabinete como la gobernadora pues han sido muy respetuosos con mi trabajo, y no. Y además no tendría por qué. Todos somos parte del mismo equipo. O sea, todos en el fondo, por más diferencias que a veces hay entre ciertos actores, por las formas, en el fondo todos estamos en el barco de la Cuarta Transformación. Y el que no esté en el barco de la Cuarta Transformación, pues mejor que se baje. Porque esto va para largo, además. Ya lo vimos con la ratificación en las urnas del proyecto de la 4T. O sea, además de por Claudia Sheinbaum en específico, hay una ratificación por un proyecto que le está cambiando la vida a millones de mexicanos. Y si no logramos entender que eso es lo que se quiere, lo decía bien apenas Jorge Cepeda en su columna, cómo ahora entramos a un momento donde también tenemos que pensar la ética dentro del partido, o sea, por quien usurpa posiciones, por el pragmatismo sin mayor filtro, ¿no? La eficacia electoral por sobre los principios. O sea, tenemos que empezar a revisar eso, porque ahora tenemos un gran poder en todo el país, mayorías muy grandes, y la autocontención y la autoformación del partido como un partido de un movimiento que se guía sobre todo por principios antes que por pragmatismo puro y duro, pues era importante y hay que balancearlo, ¿no? Tu relación a nivel nacional se da porque recuerdo que en algún momento estabas como vocero de Artículo 19. Me parece que en su mejor momento de Artículo 19 ya estabas. Después eso te lleva a formar parte del gobierno federal como vocero. Fuiste fundador de Morena, ¿no? Te ha tocado partes históricas del movimiento de regeneración nacional. Te tocó abrir Los Pinos, eso sí, platícanoslo, porque me acuerdo mucho un día platicando con Mariana, le tocó ir a cubrir un evento en donde José Antonio Álvarez Lima justamente se descubre en una pieza del maestro Desiderio, ¿no? Sí. Y esto lo traslado a esta historia en donde te toca llegar como uno de los primeros funcionarios a abrir Los Pinos, que era la casa de los presidentes de la República en México, y te toca abrirla. Y recuerdo si fue Milenio o qué periódico nacional te entrevista. ¿Cómo fue ese momento histórico para ti? Porque cualquiera hubiera querido estar ahí. Bueno, primero yo creo que en el ámbito nacional, digamos, además de estar en organizaciones internacionales de la sociedad civil, en el terreno político, con un grupo de activistas, académicos, periodistas, fundamos una corriente que se llama una corriente de la izquierda, una corriente de opinión de la izquierda partidista, Democracia Liberada. La fundamos en el 2011, y que pues todavía seguimos siendo un grupo, donde se encuentra Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, Gerardo Esquivel, exgobernador del Banco de México, Andrés Layú, secretario de Movilidad de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora de Martí Batres. Personajes como es Pepe Merino, por supuesto, el economista historiador Sergio Silva, el economista Ervin Rojas, que lo ven luego en los medios de comunicación, la lingüista más famosa de la temporada, Violeta Vázquez Rojas, una doctora que sale ahí en Foro TV y que ahora Denise Dresser le apodó la lingüista de las mentiras sinceras, digamos, pero es una serie de personas que decidimos fundar una corriente y que durante los años previos al gobierno nuestra contribución a la izquierda partidista pues era la reflexión política
a través de comunicados colectivos, donde ofrecíamos ciertas maneras de ver los problemas nacionales desde la izquierda. Y eso, bueno, pues generó, digamos, y además era un grupo que no era mafioso, o sea, porque hay grupos mafiosos como el del IETD con Leonardo Córdoba y toda esa gente, que lo que hace, cuando digo mafiosos, pues es que va a un puesto y entonces se protege y entonces le da chamba al amigo y entonces, pero un contrato, esto no, esto era simplemente una convergencia de que podíamos hacer algo y hasta la fecha sigue así. Y creo que eso ha sido muy sano, porque hay quienes lo reconocen. En uno de los libros de Carlos Elizondo Meyer Serra, pues habla de democracia liberada y entonces dice, bueno, pues miren, era como a los 2 años del gobierno, pues mira, aquí está Antonio, aquí está Esquivel, aquí está la ayuda, vean cómo se... Entonces nos llamaban ya la agencia de colocación del gobierno. Pero eso, digamos, era un grupo que no tiene esa finalidad, pero que sí dio también pie a cierta visibilidad y relaciones mucho antes del gobierno. Nos tocó primero demandar al PRD, que no dejaba afiliarnos, y luego, bueno, cuando sale Andrés Manuel del PRD, en Morena, me toca ser candidato en el 2015, candidato a la constituyente en el 2017, en la Ciudad de México. 15, en la primera elección de Morena. Sí, en la primera elección de Morena, luego en el 17 como constituyente. Hay personajes como Gibran Ramírez, que ahora está en Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero ahí coincidimos con Pati Ortiz, con Luisa Alcalde, es decir, mucho camino andado. Entonces, pues tampoco es de que de un día para otro uno se relaciona. Así es, y es una construcción de vida respecto a eso. Y cuando Los Pinos, pues es muy interesante porque la secretaria Frausto llevaba esa negociación personalmente, y entonces el día 1 de diciembre, un día antes, bueno, ya sabíamos, o sea, quién iba a ser el director de Los Pinos, Homero Fernández, yo iba a ser vocero, quién iba a ser el administrador, digamos, los puestos más o menos clave para empezar a operar la Secretaría de Cultura. Y entonces, claro, la secretaria tiene que acompañar al presidente al Congreso, ¿no?, a la toma de posesión, etcétera. Había otro equipo, del equipo de la secretaria Frausto, que estaba en el Zócalo para la organización del evento, ¿no?, que fue la ceremonia indígena y unos conciertos, etcétera. Inédito también. Bueno, ahí mandamos a hacer de Huamantla todos unos paneles de hojas de maíz, de totomostle, porque yo ya ahí metía la cuchara, hay que hacerlo en Tlaxcala, todo tenía que ver con Tlaxcala siempre. Y entonces, pues ya en la repartición de tareas, pues a ti te toca ir a Los Pinos temprano, porque hay que abrir a las 9 de la mañana. O sea, casi paralelo, o el primer acto de gobierno simbólico que se hace es la apertura de Los Pinos. Entonces hay por ahí, están esas imágenes donde aparezco con un megáfono, hablando a los medios de comunicación y pues coordinando la apertura de la puerta 1 de Los Pinos. Y pues evidentemente sí fue una cosa... Traía yo este saco ese día. Ya hay que renovar. Pues sí, un momento histórico. O sea, ver cómo entró la gente, lloraba. Ese día hubo una familia que venía de un poblado en Michoacán, una familia muy humilde, que llegó mamá, papá, unos hijos, una abuelita, y cuando entran a la cocina de la casa presidencial de la Gaviota, lloraron, pero de lo ofensivo que les parecía que pues esta gente, que además mi cocina, la opulencia, esa opulencia, lloraban de coraje, pero también de felicidad, que ya ellos se estaban apropiando de eso. Y ese es el poder simbólico que tienen Los Pinos hasta la fecha. Yo creo que mucha gente que lo conoce actualmente por primera vez, una de las cosas que pasa por su cabeza es eso: cómo logramos simbólicamente apropiarnos de un espacio cerrado y de poder como pueblo para convertirlo en un espacio cultural y para el pueblo.
si de estas partes históricas que te ha tocado vivir, retomamos que fundaste, además Horizontal, que yo recuerdo mucho cuando platicábamos vía mensajes o a veces vía Messenger, ahí cambiando la televisión, en Foro TV, te veo un día en una mesa de debate. Me sorprendió mucho porque después te vi también en otra, ya en una mesa internacional, me parece que estabas en Europa, sí. Me enteré, no solamente eras abogado, ya también periodista, ahora secretario. ¿Por qué, con esto que ya has logrado, por qué no te vimos ahora mismo no te vimos de candidato? Porque pudiste ser candidato, ¿por qué no quisiste serlo? Porque también uno sabe sus momentos. O sea, la política, entre otras cosas, es tiempo. Tiempo y paciencia. Y es más bien una carrera de largo aliento. O sea, si uno fuera un ambicioso vulgar, pues vas y buscas el puesto a toda costa. Hay quien lo hace, incluyendo usar acciones afirmativas que no te corresponden. Pero si uno fuera eso, pues es muy fácil. O sea, para alguien como uno, pues podría ser fácil. Me podría ir a buscar a Mario Delgado, a mi amiga Citlal, y decirles que yo quiero ser candidato porque me toca, porque me lo merezco, por ser lo máximo. Pero pues eso es ser un ambicioso vulgar. Y con las acciones afirmativas. Más bien es, o sea, yo lo que creo fundamentalmente es en el proyecto de la Cuarta Transformación. Entiendo la importancia de lo que llama el presidente la revolución de las conciencias. Estamos generando un nuevo país. Mientras tú y yo hablamos, se está generando un nuevo país. Una conciencia de que por fin somos dueños de nuestro destino después de la noche del neoliberalismo. Otra vez retomamos, decía Salvador Allende, que la historia la hacen los pueblos, no los gobiernos, la historia la hacen los pueblos. Y el presidente pudo conducir un cambio estructural y profundo sin violencia, a través de la democracia. Es algo de verdad que no está pasando en ninguna otra parte del mundo. Los pesimistas, como todos lo ven desde el ombligo, pues, ay, no pasó nada, ay, no, cualquiera gana una elección, no es cierto. O sea, hay una transformación brutal en la gente. Y ese sentido de pertenencia, de que sí te pertenece el país, y de que sí no es dueño, quién sabe quién, una empresa extranjera, unos políticos, no, es el pueblo el que tiene las riendas de eso. Es una transformación que la vamos a poder aquilatar en unos 20 o 30 años. Es profundísimo. Y a mí eso es lo que más me emociona. O sea, yo sí puedo acompañar este proceso, mientras lo puedo acompañar desde donde se pueda acompañar, lo voy a hacer. Y eventualmente, pues, seguramente serviré para ser candidato. Al movimiento, no a mí. O sea, seguramente al movimiento le servirá que yo pueda poner mi talento ahí. Y si no le sirve, también está bien. O sea, el puesto no, de ninguna manera me mueve hacia ningún lado. Y con esa convicción que se te nota a 3 kilómetros, ¿no te molesta que se les haya colado un Lili Téllez ahora vestido de caballero en la imagen de Sergio Mayer? O sea, no se entiende eso. ¿Quién le explica a Mario Delgado que haya puesto o impuesto a Sergio Mayer? ¿Qué le dicen a los morenistas que ven que hayan quitado a un campesino y que hayan metido a Sergio Mayer? ¿Ahí cómo se explica? Yo creo que eso es algo que hay que revisar. Yo quiero mucho, respeto mucho al Fisgón, pero creo que la unidad no está peleada con la deliberación en el partido. O sea, una cosa no hacerle el juego a la derecha, que no debemos hacérselo, no engordar como esos escándalos mediáticos, pero sí tener ¿Autocrítica? Sí, y espacios de reflexión. Desde mi perspectiva, cuando hacíamos nuestras asambleas ahí en el Salón de Luz de Morena, había como más órganos de deliberación, que creo que se han ido cerrando. Había un Consejo Nacional Ciudadano, estaba la Convención, estaba el Congreso Nacional, o sea, había distintos espacios donde se ventilaban estas cosas. Y se privilegió porque además creo que eso es importante, o fue importante para el 18 y para el 24, la eficacia electoral. Somos un tipo de izquierda que no es la izquierda de la derrota. O sea, los que venían del Partido Comunista, del PSUM, del PRD,
lo que presumían era su entereza moral pese a la derrota electoral. Creo que Andrés Manuel es el primer líder de la izquierda del siglo XX y XXI que logra conjuntar ambos, no perder su calidad moral como líder moral de la izquierda, al mismo tiempo triunfar electoralmente. Entonces era importante que la izquierda se cambiara el chip de decir que sí podemos ganar y sí podemos gobernar. Entonces, digamos, para la construcción de un partido como Morena, que es partido de movimiento, pues sí necesitabas esa eficacia electoral. Yo creo que ahorita vamos a entrar a un espacio como partido, como movimiento, donde tendremos que revisar hacia adentro ese tipo de decisiones, ponderar de mejor manera la eficacia electoral por sobre los principios, tener líneas y derroteros más claros, porque además ahora tenemos una dirigente, una conductora que es clarísima en lo cómo ve el país, y el partido y el movimiento, que somos cosas distintas, tiene que acompañar la dirigencia de la presidenta a través ya sea del partido, ya sea del movimiento. Entonces tiene que haber espacios de diálogo, de deliberación, de autocrítica, y que no está peleado con la unidad. Me parece que hay ese comunicado desafortunado que sacaron de la presidencia de Morena, como muy vertical. De esto no se habla porque necesitamos unidad. Sí, necesitamos unidad, sin duda, porque además el momento que viene es durísimo. Poder pasar el plan C, que fue lo que votó la gente, va a ser una tarea titánica, y que va a haber tantos intereses que precisamente quienes no tengan los principios y la visión bien puesta, pues podrían claudicar en el camino. Entonces por eso necesitamos unidad casi a toda costa, pero yo creo que no está peleado ese llamado, que es un llamado político, con un espacio de deliberación sobre eso, porque sí tenemos que tener a los mejores perfiles y a la gente que pueda acompañar de mejor manera el proyecto, no a las personas, al proyecto, que es un proyecto de revolución cultural. ¿Y ves dificultad de verdad en el plan C? Porque en San Lázaro tienen la mayoría y en el Senado les faltan 2, digo, a reserva de lo que ocurra ya en la designación de los senadores plurinominales, pero estarían a 2 o a 3 votos, que esos son fáciles de lograr. No, yo no veo dificultad en el plan C. Es que así parece, pero ya cuando se va a meter las discusiones, pues empiezan a aparecer voces, emisarios, heraldos de ciertos intereses. Los cabilderos, sí, desertores, todo va a ir apareciendo ahí. Entonces, ahí es donde necesitamos la unidad. Mientras haya unidad, pues no va a transitar como se pueda, pero si no, pues necesitas también otros mecanismos más horizontales de ir jalando esos hilos, porque van a aparecer, y va a aparecer una campaña mediática en contra de las reformas terrible, financiada por la derecha nacional, internacional, mundial, universal, de Júpiter y Saturno. O sea, no van a querer dejar pasar el plan C. Ya lo estamos viendo en el New York Times, en el Washington Post, en el Financial Times, diciendo hay una regresión democrática, diciendo va por el camino de los peores autoritarismos, cuando es todo lo contrario. Cada vez hay más democracia en este país, y además se regresa a la concepción del poder del pueblo como democracia, y el pueblo fue por lo que votó. No podemos fallar, porque en el momento que traicionas al pueblo, pues entonces se desfonda ahí sí la 4T por completo. Entonces eso están conscientes, todos nuestros dirigentes están conscientes de eso. Ahora eso tradúcelo a la realidad con una campaña de verdad. No hemos visto nada. Eso va a ser tremendo. O sea, no es por aritmética de votos, es por cómo van a querer configurar el panorama social y político para que no pase. Entonces, es que es peligrosísimo que voten a los jueces. Ya se acabó la democracia para siempre. Mañana nos convertimos en Venezuela. Pues no va a pasar. Pero va a haber una campaña peor que la del peligro para México.
Entonces ahí se necesita unidad, pero también se necesita al pueblo. O sea, por eso es muy importante estar todo el tiempo pensando en cómo aportamos a la revolución de las conciencias. Si no tienes ese respaldo social, decir sí se tienen que votar los jueces, habrá quien se doble ante las presiones y los intereses. Ya lo vimos con los especuladores financieros, con el peso, cuando ganamos la mayoría, porque había una serie de análisis de cabilderos, de cosas en Washington o Nueva York diciendo México ya se acabó la democracia. Entonces empiezan a especular y entonces es un regaño, digamos, al poder popular desde los mercados. Y entonces no, fácil no va a estar. O sea, va a estar fácil aritméticamente, sí tenemos los votos, pero no va a estar fácil. Lo que viene, ¿qué es lo más difícil que le ha pasado a la izquierda? Lo que le tocó vivir a Andrés Manuel López Obrador, que fue poner el primer piso, como se le llamó, o lo que viene con Claudia Sheinbaum Pardo en este segundo piso, porque a Andrés Manuel le toca iniciar el movimiento, le llevó 3 elecciones llegar al poder, pero lo que viene con Claudia es reafirmar este compromiso que ya se hizo en la izquierda, y me parece que por eso requiere todo el apoyo de la gente que inició esta transformación, y quizá por eso es que algunos, entre ellos tú, estén perfilándose para ir al gobierno federal. ¿Te vas por eso al gobierno federal? ¿Es verdad que te vas al gobierno federal? ¿Te sumas al gobierno federal por eso? ¿O por qué condiciones te vas a apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, en primer lugar, decir, Andrés Manuel, el querido gran presidente de México, pues en realidad lo que hace es concluir una lucha que viene de lejos. Estamos hablando desde post-revolución mexicana, desde el cardenismo, los movimientos estudiantiles del 68, del 71, las luchas ferrocarrileras, las luchas por la democracia. Entonces, lo que hace Andrés Manuel es agarrar todo eso, formarlo y desembocarlo en lo que él llama la cuarta transformación. Por eso es tan telúrica su presidencia, porque lo que hace es restituir al movimiento social en general a través de triunfar en la presidencia. Ya el propio obradorismo son estas 3 elecciones, es la fundación de Morena, es el éxodo por la democracia, es el desafuero, es el fraude electoral, etc. Pero eso viene de mucho más lejos. Entonces logra conjurar eso, y por eso era tan impresionante. Me parece que ese es, pero precisamente porque viene de lejos y porque hay una solidez que se va consolidando con la revolución de las conciencias, es decir, hoy por hoy se está configurando un nuevo sentido común. Ya la gente ya no, antes si tú decías en un café de que, es que pues, si le va bien a los empresarios nos va a ir bien a todos, te decían que sí. Pues sí, claro, a fuerza, ¿no? Y seguía la plática. Ahora ya te suena raro, porque ya cambió el sentido común de la ciudad. Y mientras eso pase, eso va a acompañar a la presidenta a la construcción del segundo piso. Y por eso es tan importante no dejar que Morena, además de partido, siga conservando todos estos hilos de comunicación con los movimientos sociales que alimentan a Morena, al obradorismo, para sostener ese cambio en el sentido común, esa revolución de las conciencias, para poder ir avanzando. Yo creo que es un proyecto que va para largo, no solamente son los 6 años, son muchos más. Y en cada piso, si lo pusiéramos así, creo que es, digamos, cada problema tiene su complejidad particular, pero sí será cada vez más una responsabilidad, porque ya no solamente es conjurar una serie de movimientos sociales, acceder a la presidencia, cambiar la manera en cómo se establecen las prioridades del gobierno, voltear a ver a los pobres, etc. No, ahora es sostener esa revolución de las conciencias
en los hechos, en la práctica y en lo filosófico, en lo del principio. Entonces sí la va a tener, digamos, la complejidad a la que va a enfrentar la presidenta es mucho mayor en ese sentido. ¿Y por eso quieres ir a apoyar? Pues sí, mira, la verdad es que yo creo en este proyecto, pues ya de tantos años, desde antes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues creo en la transformación del país. Entonces, como dice el compañero Noroña, pues, yo voy a apoyar, si yo le soy útil a la transformación barriendo la banqueta, vamos a barrer la banqueta. O sea, porque así tiene que ser. O sea, cuando uno es militante de un movimiento social, como yo lo he sido, por la libertad de expresión en el LGBT, pues uno tiene que entender que uno no es el importante. Lo importante es el cambio y la transformación. Entonces tienes siempre que evaluar las circunstancias y cómo puedes ayudar. En este caso, por historia, pues vamos a tener la posibilidad de poder aportar en el gobierno federal. Pepe Merino, Secretaría de Cultura, gobierno federal directamente con Claudia Sheinbaum. Sabemos que te llevas en una relación de afecto con el hijo de la presidenta, con Rodrigo Imas. ¿A dónde sería el espacio? Mira, tengo la invitación para formar parte del equipo de José Merino en la Agencia de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es una agencia que, desde mi punto de vista, pues es una de las apuestas más importantes de la presidenta. De hecho, va a ser su sello. Si ya podemos anticipar uno de los sellos del gobierno de la presidenta, va a ser ese. Porque tiene que ver con, una vez más, poner al día a México con las grandes potencias. Entrar a unas discusiones de las que hoy estamos fuera, o sea, discusiones que tienen que ver desde inteligencia artificial, política de satélites, la relación con las grandes empresas tecnológicas, el tema de los derechos digitales ya en forma y masivamente. Todo eso, que ahora pues, digamos que no estamos en la mesa de las potencias, pero vamos a llegar ahí. Porque además no solamente es el futuro, ya es el presente. O sea, y es apabullante también, cuando uno entiende las implicaciones y la profundidad de cambio hasta en el cerebro humano que tiene la inteligencia artificial, eso ya es otra cosa, es otro mundo. Y si no nos ponemos al día, pues no nos vamos a poner al día. Entonces, nos rezagamos, ¿ya? Esa agencia pues tiene que ver con generar un contacto del ciudadano con el gobierno a través de la tecnología, pero no es una sustitución del Estado por la tecnología, que es como muchos de los solucionistas digitales piensan que es. Haces un clic y ya salvaste el mundo. No, es la ampliación del Estado como una concepción de lo público, donde la tecnología es una herramienta para acceder y para tener puntos de contacto y de poder ciudadano frente a eso. Tiene que ver con conectividad, tiene que ver con acceso, tiene que ver con servicios, desde pagar impuestos, desde tu identidad, el manejo y gestión de tu propia identidad, tiene que ver con pago de impuestos, tiene que ver con un montón de cosas que se acerca a los ciudadanos, y que la tecnología, porque ha tenido un ciclo desde hace 20 o 30 años que era muy caro tecnologizar, a un momento en que ya es muy accesible. Lo vemos en las gráficas, en las encuestas del INEGI, como prácticamente el 90 y tantos por ciento, 95, 96% de los mexicanos tiene un celular, y en el celular el 98% tiene acceso a internet. Es decir, ya llegamos a un momento en que inclusive para los estratos con menos ingreso es accesible. Y entonces tienes que aprovechar esa fuerza para que puedan tener ahí información sobre sus programas sociales. Digamos, es un espejo de todo el gobierno en su conjunto desde lo digital.
Entonces, por eso creo que será uno de los sellos más importantes de la administración de Sheinbaum, y me entusiasma mucho poder colaborar desde esa trinchera, ¿no? Por la importancia que va a tener, ¿no? O sea, y eventualmente, como te digo, o sea, no es que uno vaya buscando conozco a 2 o 3, inclusive de acá, que van y se instalan en la oficina de no sé quién, van y quieren grillar porque quieren un puesto. A mí realmente eso no me importa. Me importa poder contribuir. Ahorita para la transición está esa invitación, pero todo puede cambiar. O sea, durante la transición igual se acomoda de manera distinta. Entonces, esto es inicialmente para la transición. Allí vas a estar. Bueno, poder ayudar a ese equipo, cuyo dirigente o líder es Pepe Merino. Mano derecha de la presidenta. A construir esa agencia, a imaginarla. Digamos, es lo que se hace en la transición. Tener reuniones, ver cómo se estructura, cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, los equipos de transición son más chicos. Ya cuando entramos al gobierno, bueno, pues son equipos pequeños, pero donde se hace toda la sustancia. A mí me tocó la transición del 2018 con Alejandra Frausto, toda la transición. Bueno, estuvimos en la campaña, pero ya en la transición, desde la transición, pues junto con ella organizamos toda la transición de cultura. Vamos procesando, ahí vamos viendo, por ejemplo, cómo se encaja todo el programa de cultura comunitaria, entendemos institucionalmente cómo puede funcionar. Sí, además me parece un momento súper interesante. O sea, quizá me pude haber ido hasta octubre o en diciembre, porque pues igual tenía otra invitación. No sé, ¿no? Lo estoy especulando. Pero ahora, digamos, que concretamente hay una invitación para ese equipo de transición de la agencia, pues sí prefiero vivir la transición, porque es el momento muy interesante. O sea, ya lo viví y o sea, muchas de las cosas, por ejemplo en el 18, que la secretaria y yo imaginamos o planeamos algún eslogan. El otro día la compañía nos invitó a un recorrido en Chapultepec, y entonces vi un librito que entregaba a los que íbamos al recorrido. Nos acompañó también Roman Meyer, Marat Bolaños. Entonces daba un librito y decía el librito: más bosque para más personas. Ese eslogan, le digo, oye, sobrevivió mi eslogan. Ese lo hicimos en ese momento, porque es cuando más también como más frescura tiene uno de las ideas, porque no te está ganando ya el gobierno como tal. Entonces también me emociona, digamos, independientemente del área, me emociona estar en esos equipos de transición, porque es ahí donde, o sea, de verdad, y ya lo comprobé, ahí es donde se imaginan las cosas, las narrativas, cuál va a ser el relato de eso, por qué es importante, cómo se comunica, cómo se vende, cómo se trabaja, quiénes trabajan, por qué lo hacen. Y por eso me parece de lo más interesante. Las transiciones en general está mucho más por la importancia histórica que tiene en sí misma la presidencia de Claudia Sheinbaum. Ya lo comentaste aquí con la gobernadora, ¿cómo lo tomó? Pues mira, tuvimos una plática muy franca, muy bonita. ¿De amigos o de funcionario, gobernadora? Pues yo creo que de mucho respeto, de mucho cariño. Yo le tengo un agradecimiento y le voy a tener siempre un agradecimiento infinito. O sea, gracias a su impulso, gracias a su invitación, gracias a su visión con la cultura, pues yo también pude destacar como funcionario y que nos tomen en cuenta también a nivel nacional. En lo que sea, insisto, que como que quieren hacer la nota, que la nota es a dónde se va uno, pero de verdad yo lo vi en la transición del 2018, unos empezaron en un lugar y terminaron en otro, dentro de la propia transición, porque así se van acomodando las cosas. Digamos, ahorita me voy a esa transición de la agencia, de la creación de la agencia, con el liderazgo de Pepe Merino, pero pues igual en octubre acabo barriendo Bellas Artes. Y aún así, como dice Gerardo Fernández Noroña, ahí estarás. Claro, porque es a dónde le sirve a uno el movimiento. Entonces, bueno, con la gobernadora, esta plática yo le expresé el agradecimiento que le tengo, y también creo que poder participar en el gobierno
ahorita en la transición, pues también es un reconocimiento a ella. O sea, porque si ella no genera las condiciones de tener esas oportunidades, pues uno tampoco puede destacar o tener trabajo que presumir. Yo creo que yo me voy muy satisfecho con lo que hemos realizado en la Secretaría de Cultura, muy satisfecho. Porque además pudimos comenzar y concretar planes que eran deudas históricas, como la Escuela de Arte. O sea, la maestra Rosa María Lucio, que todo el mundo conoce, llevaba 20 años queriendo hacer una licenciatura de arte. 20 años. Y los gobernadores y los titulares de cultura decían, es que no se puede, es que es dificilísimo, es que la SEP, pues, en 6 meses lo hicimos. Todo en regla, ¿Sí? Normado. Claro, con los títulos de la Esmeralda, de Limba. ¿Por qué? Porque bueno, tuve la oportunidad de sentarme con la directora de Bellas Artes y juntos diseñamos el modelo, encontramos la cuadratura del círculo y dijimos, es así, se puede, ¿no? Y eso, bueno, eso ya me llena de satisfacción poder ser pues un funcionario que además puede encontrar soluciones a problemas que están ahí, ¿no? Entonces, eso está bien y sí, le entregué, bueno, tuvimos esta plática con la gobernadora, mucho agradecimiento, muchísimo agradecimiento a la gobernadora, el gran reconocimiento de ella y bueno, le platiqué pues esta invitación, le entregué una carta donde hago un recuento de lo que hemos hecho, de lo que nos pidió y de lo que se cumplió hasta ahora y le pedí, bueno, poder ya integrarme al 100% a esos equipos de transición a partir de agosto, porque se va intensificando el trabajo, obviamente. Ahorita estoy en los fines de semana de lleno en cosas de la transición, me mandan cosas a distancia para revisar, para ver, etcétera, Zooms, pero bueno, ya eso se va intensificando y entonces, y también por la emoción, de verdad sí me parece que las transiciones es donde se gesta cómo va a ser el gobierno. O sea, el último día de este mes es el último día del funcionario en Tlaxcala. Sí, será el 1 o 2 de agosto, creo que el 2 de agosto es viernes, será ese viernes, para terminar la semana. Porque, okay. ¿no? Y la quincena. Para no quedar a medio, a terminar la semana. Okay. Pero sí, por supuesto, pero es por eso, y la verdad es que, como digo, pues en las transiciones todo pasa, en una de esas acabo en otro puesto más visible, menos visible, más técnico, menos técnico. Eso pasa en las transiciones, porque también se van formando los equipos y pues te invitan, te jalan y ya uno evalúa esas opciones. Pero a mí lo que más me emociona es eso, poder ver de cerca, ahí sí me gana la curiosidad de periodista. O sea, poder estar cerca de dónde se hace la transición, cómo se imagina el gobierno, me parece de lo más interesante. Sí, porque ahora no hay conflicto, no es un momento en el que va a haber confusión, conflicto. Ni hay presupuesto, pues uno ya se paga sus chicles y vas por voluntad, pero también es el momento que como no tienes la presión... Sí, también vas a la segura, o sea, tampoco... No, bueno, pero no tienes la presión del gobierno. O sea, ya cuando estás en gobierno tienes que estar pensando en la firma, en el presupuesto, en el proyecto, en el papeleo, en la administración. O sea, tienes que estar pensando en otras cosas. En cambio aquí no estás pensando en nada más que en imaginar cómo va a ser. Y ese proceso, de verdad, que ya lo viví, lo quiero vivir otra vez, pero además sí me parece lo más importante. O sea, porque si no se imaginan bien las cosas, no se hacen bien. O sea, esa frase muy trillada y que a veces puede tener una connotación horrible, pero o sea, la imaginación es poder. Si lo imaginas, se puede. Entonces, mejor hay que imaginarlo bien. ¿Tú te imaginaste todo esto que estás viviendo a esta edad? Más cabezas son mejor que una cabeza. Sí, claro. Y más cabezas inteligentes son todavía mejores. Y Pepe, bueno, pues es un genio. ¿Te imaginaste? Sí. Todo esto que estás viviendo. Bueno, pues sí. Hace 20 años. Sí. Sí. Soñabas en grande. Pues. Oye, y en un poco de autocrítica para el estado de Tlaxcala, para el gobierno de Tlaxcala, para esta frase, este eslogan, ¿cuál prefieres? ¿Tlaxcala sí existe o Tlaxcala no traicionó? Te pongo en contexto. Tlaxcala sí existe, tú lo conoces,
Sí, ciertamente tuvo reflector porque ganó una mención especial en, si no me recuerdo, fue en una feria de turismo. Y Tlaxcala no traicionó es el título de un libro que va a presentar en próximas fechas la senadora Ana Lilia Rivera. Y pues me parece que los dos, aunque le piensan dar espacios a Tlaxcala, pues tienen connotaciones diferentes. ¿Cuál te gusta más? Yo creo que los dos son correctos porque abrevan del mismo hecho. O sea, digamos, la desaparición conceptual de Tlaxcala pues tiene un sustrato histórico, ¿no? La leyenda negra de la traición. Entonces, digamos, desaparecerlo simbólicamente y la no traición, pues en realidad parten del mismo principio. Pues creo que ambos están muy bien. Creo que ha tenido muchísimo éxito. El Tlaxcala sí existe. A mí me parece un acierto. Hay personas que siguen criticando ese eslogan y me parece que se equivocan. O sea, porque es un eslogan y por eso es importante que le habla a toda una generación de la que no somos parte ni tú ni yo, que eres. O sea, sí. Una generación más abajo. Y lo que sucede es que cuando tú le dices a un chavo de 12 años, 13 años, que Tlaxcala sí existe, pues lo primero que hacen es meterse en internet para saber por qué no existiría. Y eso ya te genera un interés inmediato. Y eso, de verdad, digamos, que no entiende cómo se comunica el día de hoy y cómo circula la información desde lo digital, o sea, porque en realidad, digamos, si se pudiera poner en palabras, Tlaxcala sí existe es en realidad la contestación a un meme, siendo un meme en sí mismo. ¿No? Y entonces eso pues puede parecer, bueno, es que no es profesional, no es serio, porque no, pero no es cierto. O sea, la gente ya se lo apropió y le fascina, la gente va, es que Tlaxcala existe, ya les gusta, y hay quienes igual sí lo usan de manera ofensiva, pero lo usan. O sea, es que eso es muy importante. Un eslogan es un tema de venta y de posicionamiento de marca. Entonces, cuando evalúas eso, pues ya no importa si lo usan en el sentido positivo o negativo. El tema es que lo usen. Y creo que eso está muy bien. Ahora, yo creo que también hay una revisión en estos últimos años, 10 o 15 años, de la historia de la conquista de Tenochtitlan, en donde se ha reivindicado el papel de los tlaxcaltecas. O sea, los libros últimos del historiador Enrique Semo, el último libro de Pedro Salmerón de la conquista de Tenochtitlan. O sea, hay una nueva ola de volver a contar ese episodio de la historia a través, en el caso de Pedro, de fuentes originales, de otras fuentes de los pueblos, de cronistas, y entonces pues te vas dando cuenta que efectivamente no traicionó. Pero el propio Federico Navarrete está escribiendo sobre eso. Hizo la exposición del lienzo de Tlaxcala que trajimos al Museo de la Memoria, que era como volver a poner las condiciones en las que se creó el lienzo en el siglo XVI e imaginarlo cómo se creería el día de hoy. Pero hay una ola ahorita, y te digo, en los últimos 10 años yo creo, de historiadores muy serios que están retomando pues lo que los historiadores de hace 1 o 2 generaciones propusieron como la historia oficial, que era una historia muy technocentrista, o sea, muy centrada en México Tenochtitlan como el epicentro de la nación mexicana, y esta nueva ola pues intenta ver que no, que había otras naciones, otras repúblicas, y entonces tiene otra lectura. Eso sí creo que ahí coinciden prácticamente casi todos los historiadores, bueno, que la conquista en sí misma pues es una invasión brutal, ignorante, etcétera, que yo creo que España sí debe de pedir perdón, aunque sea de manera simbólica, pero sí importa. Y eso, bueno, son 2 cosas distintas, pero me parece que esto, digamos, cuando la senadora escribe un libro como ese,
que intenta, ¿no?, volver a narrar la historia de Tlaxcala, su participación en la construcción de México actual, etcétera, pues también entra en esta nueva ola, ¿no?, de personas muy serias de la academia, de la historia, de la divulgación, que están replanteando o no, simplemente volviendo a contar a través de las fuentes históricas, historiográficas, esos episodios claves de la historia. Y creo que es un producto, una consecuencia también de este sexenio, donde la historia tuvo en la comunicación popular, o sea, porque la historia en México siempre ha tenido un lugar central, pero ponerla a diario en la mañanera, o sea, yo me acuerdo en el 2006, o sea, que era yo pues, mucho más chico, pues hasta 20 años, 18 años, que de pronto está debatiendo Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial, y empieza a citar a Lucas Alamán, y dices, pero pues, espérate, estamos hablando de 2006, de la pobreza, ¿qué tiene que ver Lucas Alamán? Pero luego entiendes que sí tiene que ver, ¿no? Entonces, después de 6 años de estar poniendo la historia en el centro de la comunicación popular, o sea, porque esto es así como, y aquí y allá, y reivindicando, y el nigromante, y a los conservadores, y Alamán, y los liberales, y hay una fiebre otra vez por conocer la historia de México y volverla a contar desde otras miradas, desde otros personajes. Y eso es parte de la revolución cultural y de la revolución de las conciencias que está sucediendo. Y eso no es que Andrés Manuel vaya y mande a hacer los libros de historia. Es que al ponerlo al ponerlo en la palestra pública y al ponerlo en la boca y cabeza del pueblo, pues se genera como consecuencia, pues que haya una fiebre de querer saber quiénes son esos personajes. Habrá gente que vea la mañanera y pues no sabía quién era el nigromante, o los Flores Magón, o los conservadores del 19, el asesor intelectual de Maximiliano, Chimalpopoca, o digamos, hay una serie de episodios que se fueron contando en una narrativa popular. Y entonces eso hace que la gente quiera saber más de la historia de su país. Y creo que tiene que ver precisamente con este espíritu de reapropiarse del país. De que no es de unos ahí que gobiernan quién sabe dónde, que son dueños de todo, sino que es de la gente, que es nuestro. Pues Antonio, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, pero no quiero despedirme de ti sin antes decirte que justamente en esta revolución que inició el presidente con las mañaneras, con esta concientización que ha hecho, porque muchos lo niegan, pero sin duda que ha hecho que los mexicanos estén interesados en la política, hoy mismo con lo del Poder Judicial, a nadie le había interesado qué pasaba al interior del Poder Judicial. Pero tú has iniciado aquí en Tlaxcala una revolución. Tlaxcala Diversa es una de las revoluciones mayores, y justamente en este espacio que hoy nos encontramos, que tienen que venir a visitar, junto a este Cristo, junto a la exposición que está montada, que en unos minutos más van a hacer un recorrido, pero decías la revolución, Tlaxcala Diversa, y bueno, Fabián Chaires hizo una revolución allá con esta exposición, con este cuadro. Y aquí a un lado hay una exposición también que me parece que tiene que ver mucho con lo que tú quieres proyectar en Tlaxcala, ¿no? La nueva dinámica social, la nueva manera en la que se tienen que tomar las cosas, y creo que ese es un sello distintivo tuyo. Le has puesto a Tlaxcala una manera diferente de ver y de tomar la cultura. ¿Eso es algo que te habías propuesto? ¿Eso lo habías diseñado así o se fue dando solito? Bueno, es algo que sí, creo que me había propuesto, o sea, desde que era funcionario cultural federal. O sea, ahí iniciamos justamente Cultura Diversa como toda una línea de comunicación que no tenía la Secretaría, por supuesto. Bueno, todo el tema del Zapata, etcétera, pero sobre todo, y creo que es importante, es buscar proyectos, narrativas, y que lo ven en los museos, en esta exposición en particular, por ejemplo, que tiene que ver con posicionar en los hechos la idea de que el arte es una manera o una herramienta de transformación social.
exposición, por ejemplo, que recomendamos para personas mayores de 18 años, pero es una exposición que un poco tiene que ver con la pornografía o con lo gay. Tiene que ver cómo el arte le pudo salvar la vida, literalmente la vida, a un artista que estaba perdido en las drogas. El arte. O sea, poder concentrarse en hacer una pieza como una representación de Cristo con espejos, le salvó la vida. Y el arte salva la vida. El arte salva la vida porque te das cuenta, y creo que es la sensación más importante del arte, es que no estás solo. O sea, que puedes estar solo físicamente, pero no estás solo. Porque hay literatura, porque hay teatro, porque hay música, porque hay la posibilidad de dibujar. Recientemente veía que redescubrieron las pinturas rupestres de hace miles de años, y esa es la condición humana, poder no estar solos y poder expresarnos. Y entonces, cuando se tomaba antes a la cultura simplemente como un adorno, pues podías tener cuadros muy bonitos de mi compadre que hace unos paisajes. Pero cuando entiendes que el arte es una herramienta de transformación social, pues lo que buscas es visibilizarlo. Ahora el 2 de agosto se va a presentar Tengo un sueño de Tlaxcala con los semilleros creativos. Digamos, hay unas historias de transformación personal y social que son muy fuertes y que a veces no las ponemos al centro, inclusive por seguridad de los propios chavos y adolescentes. O sea, hay un grupo de artes escénicas en Tenancingo con niños, niñas y adolescentes que llevan trabajando ya pues, todo este tiempo, 6 años, un poco más, que han transformado su vida. Que no voy a decir aquí cuál es el destino que ellos creen que merecen. Todos lo sabemos. Pero que gracias al teatro, que se han dado cuenta que no son eso. Que por lo menos ellos no tienen un destino manifiesto y que lo pueden cambiar. Y eso para mí, es lo más valioso. Ya quiero llorar. Pero es lo más valioso. Porque el arte salva, puede salvar una vida. Y eso, si no se entiende, pues entonces va a quedar siendo siempre un adorno. Pues a reserva de lo que quieras comentar, insisto en esto, en agradecerte nuevamente y espero que podamos tener la oportunidad de reencontrarnos, ya sea en algún espacio federal o en alguna visita que tengas a Tlaxcala, porque así como hace 20 años o 20 y tantos años pudimos platicar y soñabas esto, espero que en uno o antes de que acabe el sexenio podamos volver a platicar y ver cómo te ha ido en estos proyectos que seguramente vendrán. Ese es un mensaje también para mis malquerientes, no se van a librar de mí. Rodrigo Ima seguirá en Tlaxcala, seguirá viniendo, seguirá teniendo exposiciones. Yo creo que sí, está enamorado de la cultura tlaxcalteca. Pero no se van a librar de mí. O sea, yo tengo un compromiso con la gente, no con un grupo político o algo así. Tengo un compromiso con la gente a la que me he dado la oportunidad de conocer sus talleres, en el caso de los artesanos, sus casas, su cultura, que hemos podido hacer proyectos específicos que han llegado a muy buen puerto. Yo tengo un compromiso con ellos. O sea, no es de que ya me voy porque ya me llamaron, pues no. Ya una vez que acabe la transición, que veamos cómo queda uno en el gobierno, como ya te decía, son momentos muy cambiantes, pero los más interesantes de todos. Yo estaré procurando venir, platicar con la gente, tener acercamiento con las comunidades, seguirlos escuchando, seguir participando en los espacios donde se pueda impulsar o seguir impulsando la idea de esta revolución de las conciencias. Ahí voy a estar. Entonces, pues ya, por eso te digo que mis malquerientes, pues no se van a librar de mí. Pero pues yo feliz, ya ese compromiso, y lo platicaba con la gobernadora, ya ese compromiso que adquirí al servirle al pueblo de Tlaxcala, pues es un compromiso que ya se queda de por vida, no te lo puedes sacudir así nomás.
Entonces, no, eso no te preocupes, vamos a estar aquí mucho tiempo.